Hola parceros, hola parceras, bienvenidos de nuevo a este parche. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Espero que súper bien, a mí también. Hoy tenemos un temita súper especial y diferente dedicado a ayudarnos a entender mejor y a ver cómo podemos activar hábitos que por supuesto nos ayuden a mejorar cada día. Vamos a tener una súper invitada, ella es Agustina Rubinetti, gran amiga, compañera de gimnasio y de vida, y por supuesto, gran profesional en el tema de hoy y en el mundo de la psicología. Bienvenida, Agus, un placer compartir con vos. ¿Por qué psicología? Bueno, Jessy, mil gracias por invitarme, por tenerme en cuenta, por sobre todas las cosas. Bueno, ¿qué decirte, no? Gran pregunta. ¿Por qué empecé? ¿Por dónde empecé? Desde chica ya llegó un momento en el que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué queremos hacer de nuestras vidas? ¿De dónde queremos arrancar? Pero a mí desde chiquita es como que siempre me gustó la idea esto de poder ayudar a un otro, o sea, de la escucha, ¿sí? Básicamente fueron 2 hitos como los que me marcaron. De chica, como para que te des una idea, la típica, yo acomodaba los muñecos y hacía como que los escuchaba y anotaba. O sea, como que en mi mente estaba la representación de la psicología en muñequitos que eran pacientes el día de mañana y esta de la anotación. Eso ya jugabas al psicólogo de chiquita. Ya jugaba, ya era lúdico esto. Y después en el colegio tuve 2 materias interesantes, metodología de la investigación y bueno, obviamente psicología. Que eso ya ahí dije, bueno, es por acá. ¿Por qué? Por ejemplo, en metodología de investigación me había tocado hacer un proyecto en esto de uno podía elegir, era libre y yo me metí directamente en, bueno, yo quiero saber qué problemática estaba pasando en ese momento en el colegio. Había un grupo de chicos que recontra remil maltrataban a otros del grado, bullying, básicamente, que antes no se hablaba tanto. Claro. Y bueno, me metí en esa problemática, investigué sobre el bullying en general en los colegios y bueno, dije, no, psicología tiene que ser lo mío. Y aparte la profesora era psicóloga, entonces era como todo un conjunto, ¿viste? Pero básicamente, bueno, además de ya de traerlos desde chiquita, la idea de la escucha, ¿no? La escucha activa, el saber que estás disponible para una persona, para básicamente acompañarla en un proceso, ya sea de angustia, un proceso de duelo, un proceso de conocimiento, etcétera. O sea, la idea es esa, la escucha. Eso que mencionas fue también algo que ya expusimos en otro episodio, que es justamente el trabajar la escucha activa y la importancia que tiene el estar para el otro, no siempre estar para charlar en ida y vuelta, sino para escuchar y entender a los demás. Así que me parece que sí, es obviamente un punto súper interesante y muy importante, diría yo que en la diaria, pero yo sé que hay varios tipos de psicología, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cuál es la tuya? Mi tipo de psicología, o sea, mi orientación es cognitivo-conductual, ¿sí? Es una orientación dentro de todo que tiene bastante auge hoy en día, si bien por lo general cuando uno habla de psicología viene la clásica, que es la de psicoanálisis, bueno, Freud. Exacto, Freud, Lacan, bueno, el famoso psicólogo que solo hace, ajá, no te escucha. Bueno, acá es como un poco más dinámica, ¿sí? Lo cognitivo-conductual, partimos básicamente de los pensamientos y cómo la persona percibe el mundo, por ejemplo, ¿sí? Y trabajamos con herramientas, son por lo general sesiones más cortas y tratamientos más cortos, ¿sí? A diferencia del psicoanálisis, donde uno puede, por ejemplo, hacer terapia de por vida, básicamente. O sea, que en el tipo de psicología que haces vos se pueden tratar problemas súper puntuales del día a día. Exacto. Puede venir un paciente y me puede decir, mira, yo necesito estrategias y herramientas para enfrentar situaciones que me dan ansiedad, por ejemplo. Okay. Bueno, listo. Nos metemos de base en eso. No hace falta ir a una historia recontra personal y recontra atrás. Porque quedar tanto en el pasado. Exacto. A menos que el paciente lo amerita y lo traiga, ¿no? Claro.
Pero básicamente es eso, nos centramos más en el aquí y ahora, ese famoso aquí y ahora que hoy en día tanto se menciona. Bueno, y además, a diferencia de otras terapias, trabajamos con evidencia científica, que eso es algo súper importante. A eso me interesa. ¿Puedes profundizar ahí un poco? Básicamente todo lo que podemos trabajar tiene un fundamento. O sea, yo te doy una estrategia, una herramienta para sobrellevar una situación de ansiedad, por ejemplo, la meditación, Sí. por ejemplo, el deporte, etcétera. Bueno, hay evidencia científica que sostiene que esto que yo te estoy diciendo a vos te va a funcionar. Obviamente después depende del paciente, de cuánto se comprometa Sí. en la terapia, pero acá todo lo que vayamos a trabajar tiene evidencia científica. O sea, no hay nada que esté por fuera. ¿Sí? Eso es algo muy importante. No sabía esto, ¿eh? Es También para importante aprender. de saber porque, bueno, hoy en día hay muchísimas tipos de terapias que uno no sabe lo que se está metiendo. Y bueno, y es importante porque estamos trabajando con la salud mental. Es la salud de una persona, o sea, es... Sí, tenés una responsabilidad social impresionante. Exacto, y hasta más, porque a veces uno despierta un montón de recuerdos que por ahí están velados, que están ahí, y en el ida y vuelta, en la charla, y bueno, eso puede desencadenar un montón de situaciones después, que si uno no las cuida y no sabemos cómo sobrellevar al paciente, tiene su Repercusiones. cadena. Exacto, sí, por eso es muy importante. Sí, sí. En realidad, una parte de lo que venías contando es algo que yo creo que es súper importante trabajar y que yo vengo como hace mucho tiempo trabajando, que para mí creo que es algo súper complicado y creo que para muchos de la gente que nos está escuchando también es el trabajar el aquí y el ahora. Yo creo que hoy estamos en una sociedad en donde estamos tan automatizados de tantas cosas, tan inconscientes en el sentido de vamos por el mundo sin pensar en nada más que en el automatismo. Piloto ¿no? automático. Claro, y eso está muy bueno, el hecho de uno poder conectar con algún tipo de actividad con el aquí y el ahora. Pero bueno, yo antes de que arranquemos con todo, me gustaría hacer un doble clic en algo muy importante y es recordar que todo lo que discutimos hoy acá es solo un vistazo general al mundo de la psicología, que cada persona es única, al igual que las circunstancias y las experiencias. Por eso pido que no se tomen todo lo discutido de manera literal en sus situaciones personales. La psicología es un campo súper amplio y complejo, y lo que funciona para uno puede no aplicarse directamente para otro. Así que, en realidad, más bien los invito a, si están experimentando desafíos personales, que vayan en búsqueda de un psicólogo personalizado, que busquen terapia y que, bueno, se apeguen a la terapia directamente, porque yo soy muy partidaria de instruirme y de escuchar y de leer y de muchas cosas, pero estoy muy en contra de los autodiagnósticos, ¿no? Entonces, por favor, no nos tomemos todo tan personal. Bueno, Jessy, nuevamente mil gracias por tu invitación. Bienvenidos a todos los que nos estén escuchando. Y qué importante lo que mencionaste recién, ¿no? Porque hoy en día uno escucha hablar de muchos temas que nos atraviesan a los psicólogos, que es, por ejemplo, temas como ansiedad, depresión, TOC, una imagen distorsionada del cuerpo, todas menciones que se van dando en distintos ámbitos, que vamos escuchando, ¿no? ¿Y qué pasa? Esto se reproduce y uno se adjudica esa etiqueta como si nada. Entonces, esta aclaración que vos hiciste ahora de, bueno, no tomarse nada personal, ser consciente de que si tenés un problema, acudir a un profesional y no basarse en la escucha, en lo que uno va diciéndole al vecino, a un amigo, lo que vemos en las redes sociales, en TikTok, en la reels de Instagram, ¿no? Yo tengo pacientes que por ahí me dicen, primera sesión, que yo les pregunto, bueno, motivo de consulta. Tengo ansiedad. Yo digo, bueno. Autodiagnóstico inmediato. Autodiagnóstico. Digo, bueno, partamos de la base, que es la ansiedad. Claro. Se quedan. Y literalmente pacientes que tengo así jóvenes,
no sé, adolescentes. No, yo en TikTok he visto que Claro. agarran y si me pongo nerviosa ante esta situación, ya tengo ansiedad o tengo un ataque. Tú decís, no, viste, no hay que enseguida diagnosticarse, porque eso genera malestar, porque esa persona después se va a percibir así y eso genera malestar. Y por lo general, la última opción es el psicólogo. Cuando yo ya estoy mal, voy y acudo. Capaz que vos te pusiste, no sé, roja frente a una situación o empezaste a tener calores o empezaste a tener escalofríos o a salir menos y no tenés ansiedad social. Porque ese es otro gran tema también. Digamos, hay que tener en cuenta un sinfín de Sí, cosas y que ligado a pueden- esto, que seguramente si detectaron que tenían ansiedad por haber escuchado algo en TikTok, van a seguir los mismos pasos que está haciendo esa persona para... Exacto, y después tenés los que te dan consejos. Claro. Pero bueno, nada. Importante esto que acabas de mencionar, así que te felicito. Muy bien. Bueno, sí, tal cual, Agus, y por eso me gustaría que comencemos hablando sobre la importancia del acompañamiento psicológico. O sea, ¿cómo nos compartirías tu experiencia sobre la psicología y cómo puede influir positivamente en nuestras vidas? Bueno, a ver. Mi perspectiva es sí, hagan terapia, gente. Hagan terapia, lo necesitamos todos, bienvenido sea, nos hace bien. Después de la experiencia, el punto número uno para mí siempre lo digo es que ese paciente tenga ganas de hacer terapia. O sea, que realmente lo pueda percibir como un acto, como un espacio al que quiera estar. De nada sirve que te manden a terapia, que te recomienden terapia, que te digan, no, a esto lo tenés que resolver con un psicólogo. Está bueno como el consejo, ya sea de un amigo, una familiar, un médico que te dice, no, por ahí esta situación la tenés que sobrellevar con un acompañamiento, pero siempre la base tiene que partir de la persona. ¿Por qué? Porque la persona es la que después está en el uno a uno, por ejemplo, acá conmigo. Totalmente. Y si es una persona que no reconoce que lo está necesitando, no tiene ningún fin, porque después, ¿qué pasa? No, la psicóloga no me ayuda en nada. Yo desde que voy a la psicóloga siento que no cambié en nada, no me... Claro. Y bueno, no somos magia, no tenemos la varita, esto es un 50 y un 50. Entonces, para mí, el acompañamiento terapéutico es súper necesario en un montón de situaciones, o mismo si no te está pasando nada en particular, igualmente es re importante tenerlo. Es un espacio que es desprejuiciado, porque no hay ningún prejuicio, hay una escucha activa, es una escucha profesional, que también es muy importante, porque te da otra perspectiva por ahí distinta a la que te puede dar un conocido, ¿no? Sin La duda. idea es siempre la amplitud, la flexibilidad cognitiva, el aprender y aprenderse, ¿no? A conocerse. Entonces, yo siempre lo voy a recomendar y siempre voy a verle un montón de influencias positivas que son necesarias, pero la básica y con la que partimos es con la del paciente, claramente. Que esté dispuesto a hacer ese cambio y a querer Sí, estar. imagínate que si no lo estás, ¿de qué te sirve sentarte a hablar con alguien que no querés estar ahí? Inclusive va a ser 45 minutos o una hora muy de mierda para la Y persona, porque sí. no hay nada detrás. O por ahí espera. Claro. Porque también está la expectativa en el terapeuta, muchas veces. Hay mucha expectativa de, bueno, voy a un psicólogo, me tiene que solucionar la vida. No, Claro, totalmente. Va acompañado de un montón de otras cosas. exacto. Buenísimo, Agus. Y Influye, y terminando de responder, Sí, sí. influye positivamente. Si el paciente quiere estar en terapia, influye. Después va a depender, obviamente, del caso en particular, pero sí. Y más en esta terapia cognitivo-conductual, que como dije, está basada en evidencia científica. No nos olvidemos de eso. Justamente. Y, bueno, y entendiendo todo esto, ¿cuáles podrían ser los perjuicios de no buscar ese acompañamiento? O sea, ¿cuáles son las malas consecuencias? Porque claramente alguien que necesita ayuda, al no buscarla, tipo, sin ir muy profundo, o cómo expresarías eso de cuáles son los contras, ¿no? De no tener terapia. En personas sin una patología de base, me parece importante destacar que el prejuicio en realidad
yo no creo que haya uno tal, pero sí se va a perder la oportunidad de hacerse las grandes preguntas que podemos generar en terapia, ¿no? ¿Qué me hace bien? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo? O sea, ¿estoy en piloto automático, como decías vos antes? Tal cual. ¿Me doy un gusto de frenar y de preguntarme cómo me siento? Y bueno, así un montón de preguntas que se pueden ir generando, que no va a tener la posibilidad esa persona. También algo muy importante que en la terapia cognitivo-conductual hablamos de esquemas cognitivos, que son pensamientos, que son ideas, que muchas veces las personas engloban, ¿sí?, a lo largo de su vida, que creamos a través de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que percibimos, y eso a veces nos encasilla y nos limita. Por ejemplo, yo puedo tener un esquema cognitivo que diga que, bueno, yo si me presento a dar este examen, lo voy a dar mal, Ok. ¿sí? Ya entraba ahí con el pensamiento. Exacto. Esa idea a mí me puede generar malestar. Me puede generar después, además del malestar, que por ahí cuando llegue la fecha que tengo que dar ese final, Te voy a llamar. presente. Perfecto. De hecho, a mí me había pasado en la facultad, te lo digo por experiencia propia. ¿Entendés? Todo el fundamental eso es tu primer estudiar. Exacto. Y lo que nos permite la terapia es justamente, bueno, vamos a resignificar esos esquemas. ¿Por qué yo tengo esa idea? ¿De dónde la construí? ¿Qué me genera esa idea? ¿Me limita? Vemos los pros y los contras, los costos, los beneficios. Y nos permite reconstruirlos, transformarlos en por ahí esquemas un poco más saludables, que nos generen menos malestar. Entonces nos permite racionalizarlo, básicamente. La terapia nos permite racionalizar. Y a nivel de experiencia, y claramente creo que es una respuesta tipo que tiene que ser muy generalizada, pero cuando pasa este tipo de encasillamientos o de a mí me pasa esto, generalmente viene algo por algo del pasado, algo que viene arrastrando, o simplemente es tuvo un detonante de alguna situación y quedó ahí la persona. O sea, ¿por qué sentís que puede pasar eso? La construcción de ambos. Un esquema cognitivo se construye por un sinfín de situaciones que pueden ser que acarreas del pasado, que escuchaste por ahí de tus viejos o de familiares o una situación en el colegio que se alojan en la mente y nuestra mente va tomando, ¿sí?, pedacitos de recuerdos y lo vamos construyendo en un esquema. Entonces, por ahí, en una situación en particular límite, la podemos llamar así, ese esquema se termina de constituir y entonces aparece la idea, ¿sí? Yo por ahí ya vengo construyéndolo a lo largo de mi historia y ponele cuando estoy retomando mi situación, por ejemplo, frente a un contexto de universidad, de estrés, de nervios, de tener que dar un examen, de todo lo que implica sentarte frente a un otro y demostrarle tu saber, que te estén evaluando, ¿no? Entonces ya ahí aparece la idea, yo si me presento acá me va a ir mal. Bueno, y capaz que ya viene de arrastre todo eso, de inseguridades personales, Y lo más probable es que te vaya mal. Exacto, y por lo general termina pasando. Claro. Por eso influye positivamente la terapia. Totalmente. Y yo quiero ir un pasito para atrás, Sí. un poco a tus respuestas anteriores Ajá. y el tema que tomamos de los autodiagnósticos, y me gustaría que tocáramos un tema en mayor profundidad y es la ansiedad. Yo creo que es un tema que hoy por hoy en la sociedad es global, ¿no? Como que la ansiedad se convirtió en algo supernatural, cosa que no me parece mal, pero me parece también que viene de esos autodiagnósticos que tal vez no todo el mundo tiene ansiedad. Me gustaría que tocáramos un poquito más Bien. ese tema. Bien. Bueno, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una emoción, básicamente, ¿sí? Vos tenés ansiedad, yo tengo ansiedad, el vecino está teniendo ansiedad en este momento. Nos prepara la ansiedad para estar en un mundo, básicamente. Nos permite estar como en un estado de alerta, que es necesario. Un ejemplo, yo estoy caminando, ¿no? Tengo mi celular nuevo, mi iPhone, que no quiero que me lo roben. Entonces, en la calle voy caminando con cierta cuota de preocupación y de estado de vigilancia. Como si yo estoy caminando solo en la calle y veo que viene una persona
que yo veo una actitud sospechosa y lo más probable que mi cuerpo experimente es, bueno, cierta cuota de tensión. Voy a estar todavía como más vigilante a cómo está reaccionando esa persona. Claro. Quizás cruce de vereda, ¿sí? Y siga mi camino. Pero si yo no hubiera tenido esa cuota de preocupación, de, che, es como una alerta que le mando a mi cerebro, de, tenés que estar acá atenta. Ok. Por ahí me pude haber robado esa persona, o no. Pero básicamente nos prepara la ansiedad. Ahora, ¿cómo la traducimos a todo lo que nos genera hoy en día? Claro. ¿Sí? En Porque la esta vida- es la ansiedad básica. Esa es lo cotidiano igual. Exacto. Vos sabés que si cruzás la calle tenés que esperar el semáforo que esté en rojo. Claro. Antes no podés hacerlo. ¿Sí? Eso sería una ansiedad funcional. Ok. Ahora, la manera en la que vivimos hace que las ansiedades se conviertan o en patológicas, cuando hablamos ya, por ejemplo, de un trastorno generalizado por ansiedad, o básicamente una ansiedad un poco más disfuncional, que es lo que más se escucha hoy en día. Que es la famosa ansiedad que todos decimos, yo tengo ansiedad. Exacto, estoy ansiosa porque, no sé, estoy preocupada por esta situación, estoy preocupada por la situación del país, estoy preocupada porque no llego con mi laburo, estoy preocupada porque no puedo dividir mis tiempos como yo quiero, entonces esto me genera malestar, ¿sí? Entonces, todo el tiempo la manera en la que vivimos, este piloto automático, sigo insistiendo, nos genera ansiedad. Porque además tenemos que responder a las demandas de un mundo que nos invitan a estar ansiosos. Un mundo que tenemos que estar dando, tenemos que hacer, tenemos que producir, tenemos que tener tiempo. Entonces, son un montón de cosas que tiene que nuestra mente procesar. Son un montón de estímulos, de espacios, a los que Claro. claramente no podemos sostener tanto y por eso se genera el malestar. Vos lo mencionás así como yo, entendiendo de esa manera, lo metería como si fuese un sentimiento, ¿no? Por ponerle un nombre, pero vos decís que es acumulativa la ansiedad. O sea, yo puedo claramente tener varios niveles de ansiedad, ¿no? De 1 a 5, ¿no? Sí. ¿Cómo yo puedo identificar me está pasando algo por no autodiagnosticarme? Creo que tengo ansiedad, ¿no? ¿Cómo yo busco esa ayuda en primera instancia? Porque claramente uno no va a decir, voy a Google y busco un psicólogo, ¿no? Uno siempre quiere que alguien le refiera a alguien conocido, Sí. o inclusive hay gente que creería que es ir al hospital a decirle a un médico, hey, dame una ayuda, ¿no? ¿Cómo vos recomendarías, no sé, pedir ayuda a un amigo, hablar con un familiar? ¿Cómo yo buscaría la terapia? ¿Cómo crees que sería la mejor manera? Bueno, esto último que mencionás de un hospital muchas veces pasa, ¿eh? Que en las últimas instancias aparecen los famosos ataques de pánico o crisis de ansiedad, donde ya la ansiedad experimenta la sintomatología física, ¿Ok? ¿no? Donde ahí sería que el paciente siente escalofríos, dolores musculares, ¿sí? Dolores de sensación de que me está pasando algo en el cuerpo, me estoy muriendo. Muchos pacientes me dicen, yo siento que me está agarrando un ataque del corazón, por ejemplo, porque la musculatura se tensa, ¿sí? Y aparecen un montón de síntomas, pero esa es la última instancia. Ahora, ¿cómo vos, Jessica, podés de alguna manera ser consciente de tus niveles de ansiedad? Bueno, básicamente es una pregunta que aparece desde la cognición, yo me pregunto cómo me estoy sintiendo día a día, por ejemplo. ¿Soy consciente de cuando termino de trabajar, por ahí tengo que apagar la pantalla y conectarme con mi pareja y tomar un mate y agradecer del día que tuve? ¿Lo hago? ¿Lo manifiesto esto? Entonces, por lo general las personas no lo hacen. ¿Qué hacen? Cuando terminas de trabajar, tenés que o pensar que vas a cocinar, o ir a comprar, o te vas a algo muy importante, que también lo recomiendo, es hacer una actividad física, ¿no? Pero nunca paramos. O sea, no hay un espacio como para decir, bueno, me aburro. Paro acá. Entonces, una primera herramienta sería eso, preguntarte cómo sentís. No llegar a un estado en el que
Porque por lo general uno se pregunta cuando aparece el malestar. Sí, si Cuando estás nos bien, no te empezamos a preguntas. sentir mal. Claro. Si no, no hay espacio para eso. Entonces, es muy amplio. Es muy amplio el campo para decir, bueno, estoy experimentando ansiedad. Pero por lo general los pacientes lo que suelen referir es esto. Tengo desgano, no estoy motivado con mi laburo, me cuesta cumplir con todas mis actividades, no me siento contento ni a gusto con mi vida. Entonces la desmotivación también es como un buen panorama para estar atento cuando aparece el cansancio, el insomnio. Son ¿No? termómetros Son que... como estados de alerta de que ahí, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? La pérdida del goce y del placer en actividades que por ahí antes me generaban bienestar, ¿no? Como ahí son pequeñas alarmas que tenemos que estar un poco como cautelosos. Tal cual. Inclusive creo que va bastante ligado al tema del episodio de hoy, que hablaba súper cortamente de la conciencia en movimiento. O sea, de estar consciente de, estoy caminando, bueno, estoy caminando. Estoy cocinando, bueno, estoy cocinando. Regalarse esos momentos de, estoy en esta Aquí y ahora. presente, aquí y ahora. Fue un tema que se tocó en el episodio de hoy que me parece que vuelvo y digo, y que ya había mencionado, es como lo más difícil para nosotros hoy por hoy, ¿no? También salir de ese, poner un freno y parar un momento, ¿qué estoy haciendo con mi vida más allá de que tengo que cumplir con responsabilidades y lo que fuese? Pero no, me meto un freno, me escucho, qué me está pasando, qué necesito. Está muy interesante todo eso que nos mencionas. Y otro tema que quería tocar de lo anterior es un tema que yo no me acuerdo la primera vez que escuché esta palabra, pero sí me acuerdo que nunca más me olvidé de el diferencial y me gustaría que lo compartamos con los demás. Y es esta diferencia entre el distrés y el estrés, ¿no? Primero, vamos como partamos de la base de qué es el estrés y qué es el distrés, ¿no? Porque así como ya nos mencionaste que es la ansiedad, entonces hagamos como un preámbulo primero chiquito de qué es el estrés. Bien, bueno, básicamente y recontra remil pedagógico, el estrés, para que lo entendamos, es como una alarma ya, básicamente como la ansiedad, ¿sí? Nuestro cuerpo siempre está estresado. La diferencia con el distrés es que el distrés es un estrés positivo, ¿sí? Es un estrés que por ahí no me puede generar malestar, no puede tener consecuencias como sí puede tener el estrés en sí mismo. Por ejemplo, situación de vacaciones. Sí. La planificación, el armado de la valija, la organización del itinerario de lo que voy a hacer allá. Todo lo que implique vacaciones nos genera una cuota de estrés. Sí. Uno termina cansado, la previa, la vuelta y demás. Ahora, eso es un distrés. Es un estrés con un impacto positivo en nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Perfecto. Bien, un estrés es una situación, por ejemplo, laboral, donde la persona la está pasando mal, donde la persona está inmersa, por ejemplo, en un clima laboral malo, estresante, donde se le pide un montón de tareas sin importar cuánto tiempo le lleven, cuánto esfuerzo requieran. Además, se le suma que por ahí económicamente ese trabajo no le está haciendo funcionar, quizás se le suma una familia, un alquiler, digamos, Tal cual, sí. se van sumando piedritas y ahí aparece el estrés más dificultoso de sobrellevar con alguna consecuencia física, en algunos casos, que puede ser una enfermedad, o psicológica, donde puede ser también un ataque de pánico, o simplemente que la persona aparezcan con síntomas parecidos a la ansiedad. La desmotivación, el desgano, la pérdida del hedonismo, que es básicamente el placer, el disfrute, etc. Entonces, una forma de diferenciarlo copada me parecen estos ejemplos, como para entenderlo, ¿viste? Porque estrés, nuestro cuerpo además necesita
tener una cuota de estrés, ¿eh? Es importante. El ejercicio físico es un estrés, pero ¿qué es un distrés? Es un estrés positivo, tiene beneficios, Tal cual. es necesario. Ahora después, si lo aprendemos el noticiero después de trabajar, ahí nos estamos generando un estrés innecesario. Tal cual, tal cual. Bueno, para los que nunca habían escuchado esta palabra, creo que no se la olvidan más. No. Yo desde que la escuché, nunca más me olvidé. Y el ejemplo de cuando la escuché venía algo muy parecido a las vacaciones. En este caso era cuando uno se va a casar, ¿no? Y que se va a casar, que tiene todo ese estrés, que en realidad después es distrés, porque termina siendo un disfrute después de que pasa todo esto. Exacto, y aparte también está bueno tomarlo en cuenta y saber bien cuál es la diferencia, porque si no todo el tiempo nos estamos hablando y nos estamos etiquetando como que vivimos estresados. Y como bien mencioné antes, como pensamos muchas veces después nos conducimos, nos generamos esquemas cognitivos y nos generamos etiquetas, y si yo me considero todo el tiempo una persona estresada, y lo más probable es que me sienta como mal conmigo misma. Tal cual. Como al final algo lindo como es casarme o irme de vacaciones me estresa. Y no, sí, te está estresando porque necesitamos estresarnos. Tal cual, tal cual. Bueno, no se olviden de la palabra, muy interesante. Métanla en su diccionario en la lengua y entiéndala, que eso es lo más interesante. Agus, ¿crees que podríamos hablar de los buenos hábitos que podemos incorporar en nuestra vida para mantener una salud mental óptima? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para esto? Bien, bueno, mis recomendaciones para buenos hábitos. Insisto en lo que vos mencionaste al principio del episodio, todo lo que hablemos es como para tenerlo en cuenta, para tener un saber, para utilizarlo, si nos sirve y si no, no, pero sí, insisto, porque si no después aparecen los idealismos, los estándares, tengo que hacer esto porque si lo hago va a estar bien mi vida y si no cumplo con esto va a estar mal. Y no, a veces las personas nos tenemos que adaptar a lo que estemos preparadas para llevar, ¿sí? Tal cual. Pero como buenos hábitos básicos podemos tomar, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Define a la salud como un estado en equilibrio, que también podremos cuestionarnos qué es el equilibrio hoy en día, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que mencionan es esto, entre lo físico, lo psíquico, lo social y lo espiritual. ¿Qué es? ¿Sí? Está bueno, está hermosamente armada la frase, pero es difícil sobrellevar esto. Sí. Entonces, buenos hábitos que yo tomaría y que siempre insisto, básicamente de acá tomo lo social, ¿sí? Como una herramienta muy importante, ¿sí? Y el deporte. El deporte es, y conectándolo con la ansiedad, es como el mejor remedio que tenemos en nuestras manos. Deporte de cualquier tipo, salir a caminar con una amiga, charlar, andar en bici, hacer una actividad un poco más, digamos, de exigencia, ¿sí? Pero, y desde lo social, el contacto con un otro. Sí, tal cual. Como sea, ¿sí? Desde, por ejemplo, un mate con un amigo, una reunión familiar, un consejo de tu abuelo, de tu abuela, una actividad que incluya el estar con un otro, salir de nuestras casas, conectar con el mundo que nos rodea. Son hábitos necesarios y que tenemos que sostener frente a cualquier cosa y no hay excusa. Tal cual, tal cual. No hay excusa. Con lo del deporte, bueno, eso obviamente es lo que nos tiene unidas, que es el Bueno, conocernos ya. en el gimnasio. Yo creo que a mí siempre me gusta hacer mucho deporte, pero considero que hace 2, 3 años se me rompió algo que era lo que pensaba que era el deporte a lo que siento que me hace hoy por hoy, ¿no? Y yo siempre que hablo del deporte, obviamente hablo me gusta verme bien, me gusta sentirme bien, pero me sirve mucho a nivel, pongámosle un título, cabeza, ¿no? Me ayuda mucho a nivel, me desconecto del exterior, de todas las preocupaciones, de todo lo que puedo cargar en el día a día, y estoy ahí súper centrada en, tengo que hacer este ejercicio bien para capaz no lastimarme, o estoy metida en como que entro en un mood de
me desconecto para conectarme conmigo en ese ámbito. Así que te sigo, lo de lo social también me parece súper importante, más porque si yo me voy unos años para atrás, creo que si bien la pandemia después trajo cosas muy positivas como, no sé, el valorar para mí, ¿no? El valorar esto de salir y demás, la pandemia creo que también nos dejó muchos estragos a nivel. Hay gente que todavía no quiere salir de su casa, prefiere ese, que me quedo encerrada, no quiero compartir mucho lo social. Entonces también está bueno eso, ¿no? Hubo mucha Exacto. gente que se quedó atrapada, entre comillas, en el todo muy virtual. Y por eso sí me gusta mucho que te has tocado ese tema y los invito a hacerlo. A hacerlo. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención y que me gusta mucho y que invito a alguien a que lo haga es vaya solo a cine, vaya solo a tomarse un café, Re. vaya solo, comparta usted con usted. Hay mucha gente que no lo puede hacer y es natural que no lo puedan hacer, pero para mí es algo que uno tiene que vivir, el hacer ese tipo de actividades solo. También es muy importante. Y dejarme sumar también a los hábitos que recomiendo antes de que retome esto último que vos dijiste, porque también me parece muy importante, es el buen descanso. Total, tal cual, El descanso tal cual. Creo que, físico y mental. creo que es el próximo episodio que viene. Sí, necesitaba como ahí meter ese último broche de oro para mí decirlo, porque sí, es así, el descanso es necesario. Nos permite después, además, llevar a cabo todo esto que nos estamos planteando. Tal cual. Si yo no descanso bien, ¿cómo voy a tener energía, motivación, ganas de hacer deporte o relacionarme con un otro? Así que eso quería terminar de mencionarlo. Y respecto a esto último que vos decís, la importancia también, además de lo social, el social incluye a uno mismo. Yo puedo estar yendo a tomar un café y ahí puedo sentarme sola y capaz que de un momento para otro me encuentro charlando con el mozo, Tal cual. viendo a la gente cómo se relaciona y ya eso es estar sociabilizando. Sí. Salir de las casas. Lo de la pandemia es verdad, el hecho de ahora estar laburando desde home, ¿no? Nos invita a quedarnos. Y si yo a mi cerebro le doy el estímulo de la casa, de la pared, el contacto solamente conmigo mismo, nuestro cerebro es cómodo, ¿sí? Y se adapta rápidamente a lo que menos, ¿sí?, requiera de estímulo. Entonces me va a costar más tener que cambiarme, tener que arreglar una salida, tener que salir de mi casa, tener que caminar, subirme al auto, tomarme un colectivo, digamos. Entonces va a suprimir todo ese estímulo para, bueno, me quedo en mi casa. Sí, para que todo eso, si puedo estar acá tranquilo. Exacto. Y otro punto importante es que si yo puedo sostener una salida, sostener algo conmigo misma o conmigo misma, me estoy encontrando con mi soledad. Algo tan importante, ¿no? Hoy en día. Y tan chocante para algunos, ¿no? Sí, y hablar. Y el malestar que genera Tal en cual. las personas. La cantidad de pacientes que tengo que se encuentran mal consigo mismos es porque no toleran el estar solos o solas. El famoso domingo depresivo que todos hablan, bueno, ¿por qué es? Porque nos encontramos fuera de rutina, porque no estamos organizados, porque no sabemos cómo encarar el día si no es que tenemos un plan. No sé cómo estar si no tengo un plan. ¿Por qué? Porque vengo de lunes a viernes sabiendo que me tengo que levantar, tengo que irme a trabajar. Una rutina. Exacto. Tengo algo que me dice, bueno, hace esto, lo otro y ya está. Cuando me encuentro fuera de eso, me encuentro conmigo misma y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahí aparece el malestar, la incomodidad a veces que nos genera la soledad. La soledad. Y ni hablar que vivimos en una sociedad que nos invita todo el tiempo a estar haciendo algo, a mostrarnos bien, a mostrarnos capaces, a mostrarnos todo el tiempo de estoy haciendo algo. Si yo en el fin de semana no subo a una red social, ¿qué pasa? Claro. ¿Qué hiciste el fin de semana? Exacto, y yo veo las historias de los demás que salieron, o que están, no sé, un domingo de sol, que están en una pileta, y yo estoy
no sé, limpiando mi casa. Y lo primero que voy a sentir es mal conmigo misma, como ¿qué estoy haciendo que no estoy haciendo eso? Tal cual, tal cual. ¿No? Y nos olvidamos de realmente preguntarnos si yo realmente quiero estar ahí. Sí, capaz ni siquiera es el mood en el que querés, capaz de ser limpiado tu casa te genera más tranquilidad. Ni hablar. Está bien. Sí, en la soledad es un tema bastante duro de afrontar para muchos, por eso los invito a que de verdad compartan ese momento con ustedes. No quiero ir solo porque, no sé, me da vergüenza que me vean solo porque esto que están mencionando, llévate tu perro. Hace algo que te acompañe un poco más. Para mí, esa de empezar con tu perro a ir a lugares y demás, capaz puede ser una buena si tenés. Si no tenés, comprate un perro. Y además preguntarnos, ¿no? ¿Qué es la soledad? O sea, porque una cosa es elegir momentos para uno mismo en compartir conmigo, sola o solo, y otra cosa es sentirse solo. Tal cual, tal cual. Hay una diferencia muy grande ahí. Exacto, exacto. Una diferencia gigante. Agus, esa pregunta creo que es bastante interesante y es, para aquellos que aún no han explorado la terapia, que nunca fueron a terapia, ¿qué me recomiendas para introducirse en el proceso de una manera natural y disfrutable? Bien. Bueno, eso creo que antes mencioné la importancia de que el paciente tenga ganas de estar, sí, básicamente, para que sea disfrutable. Muchas veces hablamos los terapeutas de una palabra que es timing, básicamente. Que el paciente diga, bueno, es el momento, ahora lo necesito. Obviamente hablando si no llegamos a una situación límite, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos, y ahora finalizando, quiero que hablemos del impacto psicológico de las redes sociales en nuestra autoestima y en nuestra relación con los demás. Bueno, wow, sí, preguntaza. Bien, ¿por qué te viene solamente? Voy a meterme un poco en un rol de terapeuta. Porque yo personalmente voy a hablar siempre de mí. Creo que yo de Alfonso no soy muy amiga de estar todo el tiempo con cosas, miro mucho, pero siento que hoy por hoy como que marca mucho esa pauta que venías hablando antes, ¿no? Como que esa necesidad de estarse mostrando, de mostrar que estás bien, de mostrar siempre lo... No veo que alguien muestre tipo una foto de su desayuno sin organizar antes la mesa, sin hacer una preparación, que capaz no es lo que estás viviendo en el momento. O sea, como que siento que hay siempre una máscara frente a lo que estoy subiendo a las redes. Entonces, para mí, en lo personal, ahí es como que hay una alerta detrás, ¿no? El por qué yo me tengo que mostrar como algo que no soy, o porque yo siempre tengo que estar acomodándome antes de, ¿no? Bueno, es una herramienta que me parece súper útil, que, ojo, pienso que hay que tener límites. También hablé de eso en un episodio, es ese detox digital, en Sí. salirme un poco de las redes para evitar ponerme el tipo, hey, tal persona está haciendo eso y yo no. Yo creo que en ese sentido siempre es uno contra uno, ¿no? Yo como estoy ayer contra mi versus de hoy. Pero es eso, creo que hoy por hoy nos encasilla mucho. Siento que a mí hoy por hoy me deja una sensación de que trae más contras que pro las redes sociales. A mí, a nivel personal, yo me pongo siempre en una balanza de por qué este tiene, por qué yo no tengo, por qué este hace, por qué Sí. yo no hago. Voy por ese lado, después hay un montón de cosas súper disfrutables, hay un montón de contenido súper interesante de personas que cada uno ve lo que quiere ver y por eso acompaña al algoritmo también con todo lo que vos ves, pero voy por ese lado. Yo creo que hay algo que nos encasilla y que sin querer, inconscientemente, nos está poniendo siempre en ese lado incómodo de tengo que mostrarme algo que no soy. Sí, bueno, y si te fijas, hasta los influencers hoy en día, los famosos, de ahí es donde uno empatiza ahora, porque te encontrás escuchando que a la otra persona también le pasa lo mismo. Las redes sociales son beneficiosas en cierto punto, pero por lo general se escucha más un impacto negativo que tienen.
¿Por qué? Porque nos generan ansiedad, por ejemplo, también. Bueno, uno está pensando en que tengo que subir, estoy comiendo con mis amigas y se me pone en la cabeza, tengo que subir una foto, tengo que mostrar lo que estamos haciendo. Y yo pongo pausa a ese momento de reunión en el que nos encontramos con amigas, que estamos compartiendo una comida rica, que podemos charlar por sacar, por ejemplo, una fotito no sé, acomodamos todo lindo y después la subo a las redes. Entonces, ya eso dice algo, ¿sí? Es recontra remil común también escuchar que las redes sociales generan baja autoestima, ¿sí? ¿Por qué? Porque caemos en la comparación con lo que vemos, ya sea de un cuerpo, ya sea de algo social, ya sea de un bien adquirido, algo material, ¿sí? Entonces caemos siempre en la comparativa. Entonces, por lo general, en las redes sociales, lo que uno traduce es un espacio para mostrarme positivamente. Eso siento yo, que no es una vitrina para mostrar mi realidad, sino que si no veo positiva, qué paja esta que Exacto. Tal cual, sí. Entonces, ¿cómo no va a tener eso consecuencias? Si yo hoy me levanto desganada porque soy humana y porque los estados emocionales son momentáneos, ¿sí? No es un estado. Yo no vivo constantemente motivada, alegre ni triste. Pero hoy me levanté particularmente sin ganas de conectarme a atender a mis pacientes y veo que, no sé, alguien sube una foto en su oficina a las 8 de la mañana o que ya entrenó y que tenés el desayuno con la paltita, el huevito. ¿Cómo me voy a sentir? Tal cual, sí. Bueno, Y ya de ahí parta de la base de que eso despierta un montón de otras emociones. Estoy diciendo algo básico. sí, Algo básico. está bien. Y por esta misma línea, ¿no? ¿Cómo puede la necesidad de mostrarnos bien en las redes sociales afectar nuestra salud mental, nuestra autenticidad emocional, que para mí es más lo que está ligado ahí, ¿no? Sí, bueno, la pérdida, diría yo, de uno mismo, de nuestro ser, básicamente, de quién soy. Porque la autenticidad también tiene que ver eso, con ser auténtico, ser yo quien quiero ser, mostrarme como yo me quiero mostrar. Si no me importase un filtro, o qué ven los demás, o cómo subo la historia, o cómo tengo el feed, o qué estoy haciendo, o qué tengo, y demás, si no tuviera toda esa información que necesito y que traduce en las redes sociales, seguramente no me importaría subir una foto, por ejemplo, si estoy llorando. O poniéndome, no sé, En el mood que esté en el momento. y no comparándome. ¿Entendés? Entonces, estamos hablando igualmente siempre de cuestiones básicas. Después, otros impactos psicológicos que pueden tener más graves es la pérdida, ¿sí?, de la autoestima, las inseguridades que acarrean, la pérdida en la motivación de uno, de decir, bueno, no sé, yo estoy emprendiendo este viaje, ¿no? Conmigo misma, si yo me voy de vacaciones sola, porque quiero generar autoconocimiento, porque estoy transitando un duelo, porque tengo ganas de probar la experiencia. Esto se traduce después en, si yo me voy de viaje, por ejemplo, te digo este último porque son casos muy recurrentes, tengo que subir una foto en este lugar, porque si yo me voy de viaje acá y no lo hago, bueno, ¿qué hice? ¿Para qué te país si no tienes la foto? Si yo me voy de viaje, tengo que hacer esto. No hay un día en el que pueda decir no hago nada, ¿no? Y hasta algo tan básico y copado para uno mismo, que podría ser algo re nutritivo, como es encontrarte con vos misma en el otro lado del mundo, pasa a estar también, de alguna manera, contrapuesto por esa red social, por esa fotito en esa hora en particular que vos sabés que la ven todos, para verte vos y sentir a través de esos me gusta que tu viaje y que todo tu esfuerzo valió la pena, por ejemplo. Para los demás.
para los demás, Claro, porque ahí está claro. la pérdida de la autenticidad. Sí. Entonces, es muy importante esto de las redes sociales y empezar a estar un poco más alerta, ¿sí? de lo que nos generan y de cuánto por ahí nos pueden alejar de nuestra propia versión. Perfecto. Sí, sí, para mí es un tema súper extenso, pero sí es algo que quería que tocáramos. No sé, ¿quieres sumar algo más? ¿Tienes algún consejo, algo que sientas que te quedaste corta y quedas como tocar? Bueno, podría decir muchas cosas, pero lo que más me interesa de tocar es esto de que se puedan dar las personas la posibilidad y sobre todo trayendo la idea del episodio, ¿no? Que es básicamente conocer un poco de lo que es la psicología. Que se den la oportunidad y el espacio. Que se lo permitan, no importa si no tuviste una buena experiencia, si sentís que no lo necesitas, si consideras que es una pérdida de tiempo, no importa, permitítelo, para lo que fuera. No hace falta llegar a las últimas instancias, no hace falta vivir ansioso para ir, por ejemplo, a una terapia, no hace falta no poder salir de mi casa o perder el disfrute para acudir. Inténtalo, ¿no? Porque después de ahí se abren un montón de emociones, de conocimientos y de situaciones que se pueden dar. Eso por un lado. Después, el detox que mencionaste que hiciste, que me pareció recopado. ¿A vos qué te pareció? No, ¿Te sirvió? me parece que es algo que se tiene que hacer. Yo creo que deberíamos de tener un día, por lo menos a la semana, donde no utilicemos tanto las herramientas digitales. Claramente en semana seguramente no va a poder ser porque en semana las utilizamos como herramientas de trabajo también. Pero qué lindo sería un domingo sin mirar el celular 5 horas, no te digo todo el día, ¿no? Ese tipo de cosas me parece que son elementales. Y recomiendo mil, Sí, por eso yo cuando lo mencionaste me quedé porque, bueno, también es una recomendación que le suelo dar a los pacientes, sobre todo cuando ya hablamos de cuestiones ligadas a la ansiedad. Así que sí, los invito también a generar un detox digital en lo posible, ¿sí? Y no mucho más, o sea, porque si me pongo a hablar, Jessy, son muchos episodios más los que tengo que estar de invitada. A mí hay una que me quedó ahí dando vueltas y que de verdad sí es básicamente desde la ignorancia, pero es, yo sé que no hay una edad perfecta, pero hay un rango de edad en el que yo tenga que tomar terapia. O sea, digamos que para arriba no creo que haya un límite. Para abajo, ¿cuál es la recomendación? Y, a ver, hoy en día te diría en la forma en la que vivimos y la adolescencia. La adolescencia es ponerle, a ver, igual los grandes temas que estamos trabajando en este episodio, por ejemplo, la ansiedad, si tenés 30, empezá terapia. Porque es una edad bisagra, ¿sí? En la que venimos, por ejemplo, de nuestro antepasado, a los 30 ya tenía su vida resuelta, básicamente. Estaba casado, tenía 20 hijos, tenía su vivienda propia, sus proyectos, pero también eso es lo impuesto, ¿eh? No sabemos si eso es lo que nos hace bien o si lo queremos. No, pero está. La idea es un símbolo, decimos desde la psicología. Es algo que es simbólico y que está en nuestra mente. Entonces, muchas personas les genera malestar estar en los 30 y, bueno, che, ¿qué onda? Todavía yo no tengo esa familia, todavía no tengo esa pareja, no tengo esa vivienda, no hay... Tío. Entonces aparece la comparación nuevamente. Y ahí es una edad bisagra para decir, bueno, y cuestionarnos todos estos valores que nos acarrean. Y después, desde la adolescencia, por el tema, cuando digo adolescencia, digo 15 años, ¿sí? Ya hay conciencia de cómo nos sentimos. Por todo este tema de las redes sociales. Sí, viene muy acompañado de eso que nos atraviesa. Y que tampoco nos podemos negar, porque es lo que nos atraviesa hoy en día, son, como vos dijiste antes, nos permite laburar, nos permite conocer. Es la época en la que estábamos. Exacto. Entonces no lo podemos subestimar, pero sí nos limita un montón. Entonces,
Me parece que son edades copadas, Sí, total. como para tener en cuenta. Y Bueno, por lo general son los que más suele a tener presente, Exacto. 2 edades, ahí que está bueno entrar con la terapia. Un podcast súper interesante, con muchas más cosas por hablar, pero si seguimos con todo lo que queremos hablar, creo que ya Sí, es súper extenso, exacto. así que nada, agradecerte de verdad por este espacio, por ese tiempo, por ese montón de conocimiento. Creo que la gente que lo escuche le va a pasar, va a tener muchas sensaciones parecidas a las mías. Yo hoy siento que me llevo un montón de conocimiento, que aprendí un montón, que claramente habían términos y diferenciales en la psicología que no conocía, claramente porque no soy psicóloga, pero bueno, me sirve mucho, me sirvió mucho. Espero que a los que nos escuchen también les ayude y les resuene alguno de los temitas que tratamos, que por ejemplo fue la importancia de la psicología en nuestras vidas, el beneficio de tener ese acompañamiento psicológico, los perjuicios de ignorar nuestra salud mental y la adopción de buenos hábitos para fortalecerla. Agus nos compartió un montón de consejos. Escuche el episodio de nuevo si quiere, vaya a tomar lo que le resuene en el momento y haga terapia. Por favor, haga terapia. Agus, ¿algunas palabras? Bueno, hagan terapia, se los pido. Bueno, gracias Jessy por el espacio. Obviamente quedan un montón de ejemplos y de terminología desde la psicología que por ahí también está bueno poder en otros episodios desarrollar. Me encantaría. Son importantes. Acá lo tratamos de hacer lo más pedagógico posible, también para que la gente se lleve una idea, sobre todo de esto, de ansiedad, estrés y distrés, que son 2 conceptos que se escucha todo el tiempo, básicamente. O sea, todo el tiempo. Entonces, la idea era esa. Espero que la gente también le resuene, que se queden pensando, porque la idea de la psicología es esa, preguntarnos, un poco como a la mano de la filosofía, ¿no? El preguntarnos, quedarnos pensando y que eso nos potencie para reconstruir, ¿sí? Reformular ideas, pensamientos, sentimientos, cómo nos manejamos en la vida, tomar conciencia, ¿sí? Ese es el mensaje que les quiero dar, que tomen conciencia, que todos tomemos conciencia. Yo también me incluyo, yo también vivo en piloto automático y necesito frenar y decir, bueno, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? Entonces, ¿Los psicólogos van a terapia? pero claro que sí. La pregunta que ¿no? Exacto. O sea, no podría estar sin terapia. Soy persona, me pasa igual, me equivoco y por más que tenga el librito, la emoción me puede sobrellevar. Entonces sí, hacemos terapia y supervisamos también, algo muy importante. Bueno, agradecerte nuevamente el espacio, Jessy, me sentí súper cómoda, espero que haya servido todo este bagaje de información. Buenísimo. Bueno, acuérdese de cuidar su salud mental, es un acto de amor propio, así que hágalo y me cuenta después. Agus, muchas gracias. Gracias a ustedes.